Vamos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios. Vamos a leer del capítulo 1, del verso 1 al verso 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Habíamos anticipado este tema que Dios nos había ya hablado y preparado. La gracia y la paz de Dios y de Jesucristo. La gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana, en el poder del Espíritu Santo, a entender de qué nos está hablando el Señor con estas maravillosas palabras que muchas veces no consideramos, que muchas veces nos conformamos simplemente con el discernimiento humano que tenemos, no escudriñamos con el Espíritu del Señor y por eso no tenemos una claridad de la sabiduría de Dios. A veces nada más nos conformamos, le repito, con lo que podemos entender y no alcanzamos a dimensionar lo que Dios nos está hablando. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a las iglesias de Dios que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3 dice: gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, escuche lo que dice la palabra, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que no les falta, que nada, les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo termina esta parte con la que vamos a tener este estudio. Dice la palabra: fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es la gracia de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Qué es la paz de Dios y del Señor Jesucristo? Tenemos, le repito una vez más, que involucrarnos con el Espíritu del Señor, no caer en el error en el que está cayendo la iglesia del Señor en estos últimos tiempos. Estamos tomando la teología, estamos tomando el estudio, estamos tomando el conocimiento humano para querer poder entender y poder interpretar la sabiduría de Dios. Y por eso es que hay tantas cosas erradas y equívocas dentro de la iglesia. Porque la semana pasada el Señor nos hablaba de cuáles son los tipos o los diversos géneros de iglesia que existen, pero todos forman una sola. Pero el Señor nos mostraba que Él está trabajando de maneras distintas. Podemos decir que tiene 7 obras distintas dentro de su misma iglesia. De 7 maneras distintas va a trabajar el Señor, y no tenemos ni unos ni otros por qué estar juzgando lo que Dios manda. Cada quien dedíquese a lo que Dios le puso, lo que Dios le encomendó, lo que Dios le entregó, y dejemos de ver a los demás para que podamos poner verdaderamente nuestros ojos en la recompensa que Dios nos ha preparado. Pero cuando nosotros nos involucramos, se recuerda, el Señor hace un fuerte llamado a la iglesia diciendo: te has olvidado de tu primer amor. Tú eres rico, pero te has empobrecido. Eres ciego y mendigo.
recomiendo que compres de mí oro fino. El Señor reprende duramente a su iglesia. ¿Por qué razón? Porque ha empezado a independizarse de Dios. Ha empezado a buscar, ¿sí?, por sus propios medios el querer alcanzar la sabiduría perfecta de Dios. Y por ahí el Señor nos mostraba una iglesia que no tiene ninguna reprensión de parte del Señor. La iglesia de Filadelfia. Dice el Señor, yo sé que tienes poco, pero lo que me agrada de ti es esa fidelidad, que permaneces. A pesar de tu poca fuerza, sigues luchando. Lamentablemente es el lado opuesto. La iglesia pequeña quiere ser grande y la iglesia grande tiene muchos problemas. Tiene muchísimos problemas. El deseo del corazón de una iglesia siempre es crecer en número, pero Dios conoce la capacidad de cada uno. Cuando una iglesia, nos decía la semana pasada, está haciendo la voluntad de Dios y no crece, esa es la voluntad de Dios, que permanezca en ese grupo y que con ese grupo le dé la gloria al Señor. Pero hay iglesias grandes que lamentablemente pierden la dirección del Espíritu Santo. Comienzan a levantar ministerios, obras, que por eso el Señor dice, tengo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. ¿Te has olvidado que yo fui el fundador de ese lugar, que yo te llamé, que yo te levanté, que yo te engrandecí y te di gloria? Hablando para los ministros, en su palabra. Ya te olvidaste de dónde te saqué yo. Ya te olvidaste cuando era yo quien te llevaba de la mano. Ahora vives sin mí. Ahora obras sin mí. Y el Señor Jesucristo nos invita y nos está invitando mayormente en este último tiempo precisamente a eso. A volver al primer amor. A seguir dependiendo del Señor. A poder aceptar en nuestro corazón que la palabra de Dios lo dice precisamente en esta carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, que todas las cosas que vienen de parte de Dios, solamente por el Espíritu del Señor podemos entenderlas. Que no hay otro medio, que tenemos que renunciar a toda esa teología, a toda esa ideología humana, a todo ese estudio humano de la palabra de Dios. Se admiraban en los tiempos del Señor, de Él y de sus discípulos. Dice, ¿cómo esto siendo del vulgo? ¿Cómo sin saber letras sabe tanto? Tiene tanta doctrina. Y él solamente hablaba la palabra escrita. Y es a lo que tenemos que volver, amada iglesia. A la palabra del Señor. A la comunión y a la intimidad con el Espíritu de Dios, para que podamos verdaderamente entender la palabra, la profundidad de la sabiduría del Señor. Para que habiéndola entendido, podamos nosotros ponerla por obra y compartirla. Porque muchas veces si no entendemos el funcionamiento de las cosas, si solamente sabemos cómo usarlas, pero no entendemos cómo funcionan, en el momento en que dejen de funcionar, pues nosotros nos vamos a quedar parados, tirados, como si uno no tiene el conocimiento básico de un automóvil, se le apaga y ahí nos quedamos. Es así más o menos como con la palabra de Dios. Si no hay una profundidad en nuestra mente y en nuestro corazón de esa palabra, nos vamos a quedar igual. Nuestra vida no va a crecer. No vamos a mostrarle al mundo la sabiduría de Dios. Seguiremos siendo cristianos. Seguirán llamándonos cristianos. Cuando lo hemos dicho muchas veces, el propósito y el llamado de Dios es para ser hechos hijos de Dios. Amén. Y hablando
de este tema que hoy el Señor nos ha puesto, la gracia y la paz. Pablo en sus 13 epístolas a la iglesia de Cristo, incluyendo a Timoteo, incluyendo a Tito, en todas sus epístolas, sus salutaciones, Pablo siempre hace esa expresión, expresa ese deseo de que la iglesia de Cristo, de que, como dice al principio de lo que leímos, y no solamente a la iglesia de Corinto, es importante lo que leemos, dice, y no solamente a la iglesia de Corinto, sino a todos aquellos, donde quiera que estén, que invocan el nombre de Jesucristo. Pablo nos bendijo sin habernos conocido, sin haber visto. En una de sus epístolas dice, aunque los que no han visto nunca mi rostro, por ustedes también he trabajado y trabajo. Entonces Pablo en las 13 cartas que escribe, Pablo siempre expresa el deseo de que la iglesia y los que amamos al Señor Jesucristo, que hemos sido santificados y llamados por Dios, recibamos algo que es la gracia y la paz, lo que como él lo dice, la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Lamentablemente, vuelvo al mismo punto, si no hay una sabiduría dada por el Espíritu Santo, si usted y yo no sabemos que por el Espíritu de Dios, ¿a qué se refiere Pablo? Usted y yo vamos a interpretar que una es la gracia y la paz de Dios y otra es la gracia y la paz de Jesucristo. Vamos a entender, humanamente hablando, que la Biblia, que Pablo nos está hablando de dos personas distintas, de dos seres diferentes. Pero sabemos por el Espíritu de Dios que la plenitud de Dios está en Cristo, permanece en Cristo Jesús. Que Jesucristo es el mismo Dios, el único y verdadero Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Él es la revelación, la manifestación de ese Dios invisible que nadie más que los predestinados para ese tiempo pudieron ver. Y los que esperamos la gracia bendita de poderlo ver. Pero Pablo hace la mención de esta bendición espiritual, que a ciencia cierta no hemos podido entender a qué se refería Pablo. Pedro en sus 2 epístolas también a los destinatarios les desea gracia y paz. El apóstol Juan solamente en su 2ª carta hace mención de esta gracia, de este bien que podemos expresar a las personas. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el no cambiar la palabra de Dios? Porque hemos venido a través del tiempo, a través del evolucionar de la iglesia, muchas cosas que no están escritas se han venido añadiendo. Por ejemplo, la teología, ahorita vamos a ver algunas otras cosas, no son bíblicas. No es un mandamiento que Dios le dio a sus apóstoles y los apóstoles lo heredaron a los discípulos que habían de levantarse. Con el paso del tiempo, la iglesia, la misma iglesia, ha adoptado cosas del mundo. Se recuerda, la semana pasada lo vimos. Pero tengo contra ti que estás donde se ha levantado el trono de Satanás. Esa iglesia, nos hablaba la semana pasada, es que ha adoptado cosas del mundo y las ha puesto al servicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de no transgredir, de no cambiar, de no darle una mala interpretación a la palabra de Dios? San Lucas capítulo 16, versículo del 15 al 17. San Lucas 16, del 15 al 17, dice la palabra del Señor. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que de los hombres
lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es decir, los hombres a través del tiempo, a través del paso y el crecimiento de la iglesia de Cristo han tenido en su corazón, quizá por engaño, quiera Dios que sea en un estado inconsciente y por engaño. Se han preocupado más por agradarse a sí mismos, por ser gloriados y alabados por sí mismos que por Dios. Hay pastores, lamentablemente, que usted lo ve en su cuenta de Facebook, y cuando hacen campañas de sanidad o la iglesia se llena, es cuando toman las fotografías y esas fotografías las suben a sus estados. Porque lo único que están queriendo mostrar no es la gloria de Dios. Porque la gloria que Dios nos dio, no tenemos por qué dársela a saber a nadie. Lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha. Lo que Dios te dio, te lo dio a ti y ahí se acabó. Entonces, lamentablemente ha venido un conflicto, ha venido una riña por gloria, por vanagloria entre los hombres. Y dice el Señor, lo que ellos tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Hay muchas cosas que se han trastornado en la palabra, que hemos creído y que muchas veces nosotros hemos recibido como de parte de Dios, pero hemos sido engañados por la misma pereza. ¿Por qué razón? Porque bueno, Él es el ungido, Él es el enviado, Dios me puso en esta iglesia, Él me dijo que esto es lo que debo de hacer y esto es lo que hago. Y dice el Señor, tengo contra ti que te olvidas de mí. Ese es mi ungido, ese habla en mi nombre, pero el Señor nos advierte de falsos maestros y de falsos cristos. Hay muchas iglesias, es triste, amado hermano. Muchas congregaciones llenas de lujos, los pastores muy halajados. El otro día veía un video en internet de un pastor comprando un yate, por amor de Dios. Y daba su explicación. Yo solo vi la portada, no me interesa. Para nada me interesó su explicación. Decía, el pastor fulano de tal explica por qué la compra de su nuevo yate. Porque va a llevar al océano Atlántico a bautizar personas. Es vanagloria, amados hermanos. Lamentablemente el hombre ha buscado su propia gloria. El Señor mismo decía, gloria de los hombres no recibo. Si otro viniera en su propio nombre, ustedes lo recibirían. Y yo que vengo en el nombre del Creador, del Dios Todopoderoso, me desechan. Y eso ha venido a causar tanta confusión, tanta mala interpretación de la palabra del Señor. Y el pueblo está conforme con lo que escucha. También ya nos habló el Señor de esto. Mira cómo está sobreedificando. Porque el único perjudicado de ese edificio, de esa edificación, eres tú mismo. Cada quien va a edificar su propio edificio, su propia torre, su propio templo. ¿Sobre qué lo quieres edificar? ¿Sobre oro? ¿Sobre plata? ¿Sobre hojarascas? ¿Sobre arena? Para que se derrumbe, para que vengan los vientos y lo derrumbe. El Señor no nos va a demandar esta palabra. A mí no me va a demandar esta palabra. ¿Por qué razón? Porque yo se la estoy dando a conocer. Pero los frutos de esta palabra en su vida, Dios se lo demandará a cada quien. Es guardar en nuestro corazón lo que Dios nos está hablando. Mira cómo sobreedificas. Asegúrate que la palabra que has recibido tenga un sustento y un soporte bíblico.
Sigue alimentándote, sigue llenándote de esa bendita palabra. Pero hemos caído en esa religiosidad, en esa apatía, en esa costumbre de que bueno, Él es el enviado, es su trabajo, Él es el que va a recibir la gran bendición, Él es el que se está llenando, pues yo ya con lo que me dan. Y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros cada vez se va perdiendo. Porque estamos descuidando nuestra comunión con el Espíritu del Señor. Por eso es importante que conozcamos la palabra. Por eso es importante que si hay alguna palabra que no tenemos una revelación, la obtengamos del Espíritu del Señor. Hay iglesias, amado hermano, que no lo sé, bueno, al menos yo hace mucho que no visito una iglesia, pero en las que luego ando mirando por internet, poco se le pide a Dios que sea quien hable. Dice, este mensaje lo hice. Estaba yo por allá cuando empecé a escribir este mensaje. ¿Y el Espíritu de Dios dónde queda? Cuando decimos, es que amado hermano, le voy a compartir este mensaje que escribí. Es porque me estoy glorificando a mí mismo, porque estoy esperando que usted ponga su mirada en mí. Ay, el hermano, qué cosas. Y luego nos vestimos o nos disfrazamos de humildad, diciendo, no, es que es el Señor. Yo puedo expresar libremente y abiertamente que el mensaje que yo le traigo continuamente a su vida viene de parte de Dios. ¿Por qué razón? Es muy fácil y muy simple, amado hermano. Porque solamente uso lo que Dios me dio. La inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el nombre, el Espíritu del Señor Jesucristo, su palabra. No hago uso de teologías, no hago uso de historia. Me pongo en las manos del Señor para que me hable. Y no me vanaglorío. Esta casa de oración y este ministerio lo acepta quien quiere y lo rechaza quien quiere. Pero aquí está. Y la lucha más fuerte en mi vida es que permanezca por una razón. Porque a mí me va a ser demandado. Porque Dios no me va a decir, a ver, yo no le voy a decir, Señor, pero es que no creyeron en mí, a ver, yo te mandé. Abre las puertas de ese lugar porque yo te voy a enviar a quienes yo mande. Así como yo he juzgado para mal algunos lugares y para bien algunos otros, estoy expuesto a ese mismo juicio. Pero aquí lo importante es qué convicción tiene. Pablo decía, yo sé quién me ha llamado. Si para ustedes yo no soy apóstol, para Jesucristo lo soy. La epístola que acabamos de leer dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por el Señor Jesucristo. Pablo no se presentaba como apóstol. Fue llamado apóstol por las obras de apóstol que hizo. Pero Pablo se presentaba como el hermano Pablo, dándole la gloria siempre al Señor. Porque Pablo tenía una intimidad con el Espíritu de Dios. Porque la vanagloria para nada nos sirve. Desaparecerá junto con todo lo que tenemos en este mundo. Cuando venga la revelación del Señor Jesucristo, todos lo van a adorar a Él, amado hermano. Nadie, yo le aseguro que nadie le va a ir a decir, Señor, gracias por el hermano Guillermo. Y no se lo estoy pidiendo y no le digo guárdenlo en su corazón. Será tanta la alegría y tanta la emoción de ver al Señor que nos vamos a olvidar hasta de nosotros mismos. Será tanto el deseo de querer estar cerca de Él que nos vamos a olvidar de todo. ¿Para qué la vanagloria? Mejor vivamos en la intimidad y en la comunión con el Espíritu del Señor,
para que entonces podamos entender su palabra y no cambiarla pensando que lo que estamos haciendo es agradable a Dios. Porque dice el Señor que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. A Dios no le agrada que estemos tratando de cambiar o de modificar las bases que Él puso en su iglesia. ¿Sí? Le vuelvo a decir, con el paso del tiempo muchas cosas se han trastornado, muchas cosas se han modificado. Una costumbre, se recuerda también, el Señor Jesucristo nos habló de las costumbres. ¿Por qué no es buena una costumbre? Porque muchas de las cosas que hacemos por costumbre no las entendemos, no conocemos el trasfondo, no conocemos la raíz. Simplemente las practicamos porque nos parecieron agradables, simplemente las ejercemos porque alguien nos las impuso, quizá fuera de nuestra voluntad, o porque confiábamos que esa persona era digna, le creímos. Y solamente estamos haciendo las cosas por costumbre. Por eso son malas las costumbres. Porque las estamos haciendo o se hacen sin un verdadero entendimiento, sin una profundidad de la sabiduría de Dios. Pablo hace una alabanza tremenda y si Dios no lo permite hablaremos de esto. Pablo dice, oh profundidad. Pablo se está admirando de la profundidad que tiene la palabra de Dios. Que va mucho más allá del entendimiento humano. Que una palabra de la boca de Dios la podemos entender, dice el libro de los Salmos, que la palabra de Dios es purificada como la plata hasta 7 veces. Dicen los estudiosos que la palabra de Dios tiene 7 mensajes distintos. Y yo lo creo porque lo concuerda con lo que hablamos la semana pasada, de las 7 iglesias, los 7 espíritus del Señor, las 7 maneras en que el Señor se presenta de manera distinta a cada iglesia. Entonces no es nada más quedarse con la entrada. No es llegar a la entrada del templo de la sabiduría de Dios. Por eso el libro de los Hebreos también dice que debiendo de ser ya maestros se nos tiene que alimentar como niños. Que tenemos que dejar ya los rudimentos. Dejemos ya de estar en la puerta de la entrada del templo. Pasemos. Hay que ser valientes para caminar hacia adentro del templo. Los mismos sacerdotes, usted lo sabe, lo hemos dicho muchas veces, se les ponía una campana y un hilo, porque si el sacerdote no era digno, caía antes de entrar al lugar santísimo. Y eso mismo hacemos hoy día, pero sin ese mismo efecto. Dios nos invita a llegar hasta el lugar santísimo. También en el libro de Hebreos dice, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Es decir, ya si no eres digno no vas a caer. Acércate confiadamente. No temas. Y sigue adelante el camino que Dios ha puesto delante de ti. Pero muchas veces, le vuelvo a decir, estamos apáticos, religiosos, en la costumbre de decir aquí estoy bien, Señor. Aquí en la entradita de tu templo, ya estoy dentro. Cuando el Señor nos está invitando a las profundidades, a la profundidad de su sabiduría. Y le vuelvo a repetir, la costumbre nos hace simplemente entender las cosas y conformarnos con eso, hacerlas. Por ejemplo, en la religión católica se recuerda, nosotros no podíamos dudar de nuestros papás, ni ellos de los suyos. Ellos se lo heredaron y nos lo heredaron y nosotros lo recibimos, pero nunca supimos
¿Cuáles eran las raíces? ¿Cuáles era la base? ¿A dónde me iba a llevar el participar de esas doctrinas? ¿Cuál era la vida de ese hombre? Al menos yo recuerdo y siempre me iba a burlar, amado hermano. Yo nunca fui en serio, o no lo sé, hasta donde tengo memoria antes de convertirme a Cristo. Recuerdo que fue la última vez que visité un lugar, una iglesia católica, y fui con era el llamado de Dios, pero yo me equivoqué, lo entendí así. Fui a poner atención, ya me estaba llamando, ya estaba sintiendo el llamado de Dios. Pero mucha gente va porque simplemente necesita completar en su vida. Porque tenemos muchos requisitos: dónde trabajas, dónde vives, eres casado, eres soltero, cuántos hijos tienes, cuánto gastas, tienes casa propia, tienes auto propio, rentas. Pues ahí me falta qué doctrina recibo, lo que el mundo llama religión. Y la más conocida, al menos en mis tiempos, hoy día el cristianismo ha crecido demasiado para gloria de Dios. ¿Sí? Pues el católico. Mucha gente lo dice. Mucha gente dice, soy creyente, pero no soy devoto. No voy. Creo en la Virgen y en los ángeles y en los santos, pero la verdad ni voy a la iglesia. Es una costumbre sin entendimiento. Nosotros no sabíamos qué favor, qué bien o qué mal iba a venir a nuestra vida, pero simplemente íbamos. Y lamentablemente la iglesia de Cristo está cayendo en ese tipo de religiosidad, de costumbres, de simplemente hacer las cosas porque creemos, o porque se nos dijo, o porque a nuestro juicio no las vimos mal. No tiene nada de malo, bueno, lo voy a hacer. Pero ¿dónde está la profundidad del Espíritu Santo para que tú juzgues con claridad? ¿Sí? Mucha de la iglesia de Cristo está acostumbrada nada más a responder amén, sin entender lo que es un amén. ¿Cuántas personas son invitadas a la iglesia del Señor? Y nosotros somos los primeros culpables. ¿Por qué? Porque los comprometemos delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque nada más nos enseñamos a decir amén, amén. Y lamentablemente, por eso yo creo que el Señor nos compara como borregos. Nada más vamos a ir detrás del pastor. Y no estamos juzgando. No sabemos que el amén nos está comprometiendo con Dios. No sabemos que en ese amén estamos comprometiéndonos con Dios y su palabra, a ponerla por práctica y por obra en mi vida y a compartirla. Ese amén me compromete con Dios. Pero mucha gente, mucha iglesia lo dice en ignorancia, por costumbre. Es que los hermanos dicen amén, yo cómo me voy a ver mal. Cuando yo llegué a la iglesia de Cristo había una costumbre que ya no la he visto, nada más. Se desapareció. Y antes de que yo fuera movido de esa iglesia donde llegué, yo llegaba y veía a los hermanos muy metidos en oración y temblaba su mano. Y yo anhelaba que eso pasara en mi vida. Pensé que era parte de que yo tenía que llegar a ese nivel, que tenía que pasar eso en mi vida. Y ahora ya nadie lo hace. Porque son costumbres que se levantan y se caen y no están edificando nuestra vida espiritual. Y no nos están llevando a la profundidad de la sabiduría de Dios. Tantas cosas que ya se hacían y se han dejado de hacer. Y ahora han cambiado los métodos o las formas de hacerlas. ¿Sí? Otra mala costumbre, lo hablamos, el Señor nos lo habló días atrás, el llamarnos cristianos.
Es como si nosotros hubiéramos aceptado un apodo en tono de burla, porque no conocemos el trasfondo. Bueno, ¿de dónde vino la palabra cristiano? El Señor Jesucristo, que es donde nuestros ojos deben de estar puestos, nunca los dijo, los llamarán cristianos, o entre ustedes se llamarán cristianos. La palabra dice, entre ustedes se llamarán hermanos. Así, literal y seco. Hermanos nada más. Entonces, ¿de dónde viene el término cristiano? Ya no lo dijo el Señor. Era una burla de los opositores. Mira, ahí van los pequeños cristos, los que se creen Cristo. Ay, pobres mediocres. Pobres tontos que creen que de veras van a llegar a ser como Cristo. Eran opositores de Cristo, amado hermano. Qué bien podían desearle a los seguidores del Señor Jesús. Ciertamente ninguno. Y ahora todos se presentan así, como cristianos, y no vemos el trasfondo de esa expresión. ¿Por qué muchos no crecen? Esa es la expresión, amado hermano. Porque en lugar de declararle un crecimiento, lo estamos estancando en un nivel inferior. Porque la revelación o el entendimiento, el discernimiento de la palabra cristiano es pequeño Cristo. Así te vas a quedar como un pequeño Cristo. Y lo vamos a ver más adelante cuando la voluntad de Dios es que lleguemos a la estatura. Dios quiere que crezcamos. ¿Por qué la iglesia se estanca? Porque el Señor mismo dijo que el poder está en la palabra. Si yo como ministro siempre estoy diciendo que somos cristianos, siempre vamos a quedarnos como pequeños. Pero si yo le ayudo, yo le inculco, yo siembro en usted, y usted es un hijo de Dios, alcanzará la estatura del varón perfecto. Pero son malas costumbres que hemos venido adoptando y que hemos creído que nos van a hacer un bien, que le agradan a Dios. Y dice Dios, eso es abominación para mí. Para ustedes es sublime que lo llamen cristianos. Díganme dónde lo dejé, díganme dónde lo mandé, señálenme cuándo lo dije, a quién envié a decirle. Y él es cristiano. Pedro lo dijo, porque está escrito. No vamos a entrar en discusiones porque no le voy a yo a mentir, no tengo esa revelación, porque Pedro lo dijo. Pero fue el primero y el último, una sola vez. Pero no porque Pedro lo dijo, quiere decir que venía de parte de Dios. Pedro se expresó así y Dios lo permitió, qué bien. Pero ¿dónde está el Espíritu del Señor? Señor, ¿debo de llamarme cristiano? ¿Debo de decir pertenezco a los cristianos? ¿O yo soy parte de tu familia divina, la cual nos has llamado hijos de Dios? Es tener conocimiento de la sabiduría del Señor. Otro de estos males, lamentable, que viene acorde de lo que estamos hablando, es la expresión del Dios te bendiga, que aparentemente no tiene nada de malo, que quizá no estamos deseándole a la persona ningún mal, pero si nos metemos en la profundidad de la sabiduría de Dios, vamos a ver que tampoco le estamos deseando un bien. Cuando yo le digo Dios le bendiga, o tenemos esa costumbre, yo no digo que yo no lo he practicado, Yo no estoy diciendo que los culpables son de aquí para allá. Cuando yo le digo Dios le bendiga, le estoy deseando, ¿se acuerda del tiempo constructo? Yo le estoy deseando el bien a su vida, que Dios le reparta bien a su vida. Pero si usted no tiene una comunión,
Si usted no tiene una intimidad con Dios, ese bien nunca va a llegar. Yo no le estoy deseando nada provechoso. Porque Dios va a repartir conforme a su justicia, no conforme a mi voluntad. Dice, aquí yo vengo y le doy a cada uno conforme a su obra. Yo reparto, yo soy el juez justo. ¿Cuántas veces hemos bendecido a personas que no lo merecen? Y por eso está escrito en su palabra: no le den las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Lo decíamos. Personas que vienen buscando el favor de Dios, lo reciben y se van. 10 leprosos y el que no era judío regresó y le dio las gracias. El Señor dijo, ¿y los otros 9 qué no recibieron lo mismo? Pues si ya se le dio, perfecto, ni hablar, Dios quiso así. Pero la próxima vez, manito, perdóname, pero yo no puedo dártelo. Yo no te voy a dar lo que Dios me va a demandar. Porque el único perjudicado voy a ser yo. Es entender verdaderamente lo que Dios nos habla a través de su palabra. A través de la palabra que está escrita, no a través de la palabra que nuestro entendimiento modifica. No es trastornar e ir evolucionando y transformando la palabra de Dios. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Permanecen, nos lo decía la semana pasada, pero también permanecen así tal cual. Sin cambios, sin modificaciones, sin adaptaciones según el tiempo. Una cosa es la revelación, entender en qué tiempo y qué mensaje nos está dando esa palabra, y otra muy distinta es que nosotros la cambiemos porque pensamos que este tiempo mejora. Nos lo ha dicho el Señor. Parémosle del que Cristo te ama. Jesús te ama. Hablemos de ese Jesucristo muerto, crucificado, para perdón de pecados. Pablo lo dice en esta epístola. Prediquemos a Jesucristo crucificado. Mira, yo te vengo a hablar del que debía estar en ese lugar, eres tú. Pero Él te amó de esa manera y tomó ese lugar. Estamos mostrando a Cristo crucificado. ¿Por qué esta doctrina de la iglesia de Cristo se ha vuelto una mofa, amado hermano, para la gente que está en el mundo? Hay comediantes, no debía ni decirlo porque en esto me estoy, como decimos en México, balconeando, viendo lo que no debería de ver. Pero ¿para qué lo oculto si Dios lo sabe? Decimos aquí en México, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Sí? Hay comediantes que se burlan del cristianismo. En el círculo de las amigas siempre hay una cristiana. Te voy a meter en el tiempo de oración. Voy a orar por ustedes. Ay, amiga, que mira que estoy teniendo una relación. Voy a pedir a Dios por ti para que sea para bien. ¿Sabe por qué ha pasado eso? Eso no es una mentira. Eso no es algo que se le vino a ese comediante. Eso es algo que la iglesia está haciendo, dándole las perlas a los cerdos y lo santo a los perros. El Señor nos decía en tiempo pasado, ¿se recuerda? Dios no nos prohíbe una relación sentimental con la gente que hay en el mundo, al contrario. Es más agradable a Dios, ¿por qué? Porque por medio de esa relación, tu mujer lo puede santificar, tu varón la puede santificar. Lo que Dios nos dice, no te juntes, no te hagas amigos con la gente que hay en el mundo. De ellos sí, de la amistad del mundo, todo lo que tenga que ver con el mundo, incluyendo las personas, evítalo. Evita la amistad, porque esas personas
Precisamente el Señor dice, por su causa mi nombre es vituperado. Porque ustedes le están dando lo santo a los perros, ellos vienen y se burlan de mí. Se burlan de mi nombre, de mi poder, porque tú no me has honrado. Porque tú siempre estás dándole lo que yo te doy a quien no lo merece. Y eso pasa, santo amado hermano. ¿Por qué? Porque no hay una profundidad. Porque yo no he entendido a fondo lo que Dios me dijo, lo que Dios habla en su bendita palabra. Simplemente hasta ahí. Hasta donde me alcanzó mi entendimiento humano y con permiso Espíritu Santo, hasta ahí le paramos. Por eso es importante que nosotros no estemos simplemente aceptando y recibiendo lo que en muchos lugares se da, sino que estemos al pendiente de cómo estamos sobreedificando esa palabra que estamos recibiendo. Que sea el Espíritu de Dios que me dé convicción. Me vuelvo a repetir, Pablo decía, yo sé quién me envió. Así que si lo aceptan, qué bien. Y si no, yo sigo con mi ministerio, porque yo tengo la convicción. Yo sé quién se me atravesó en el camino, quién me tiró del caballo, quién me cegó 3 días, quién me levantó 3 días y quién me mandó. Y quién me ha levantado de haber sido apedreado, perseguido, azotado, encarcelado. Yo no necesito testigos, porque yo sé quién es. Esa convicción debe haber en nuestro corazón. Esa convicción debe haber en nuestra vida. Yo sé que Dios me está diciendo esta palabra. Si otros no la creen, bueno, amado hermano, usted no se la puede imponer. Recuerde que el Señor trabaja de maneras distintas con cada uno de nosotros. Hermano, yo te la comparto. Si la recibes como de parte de Dios, que sea bendición para tu vida. Y si la quieres desechar, pues ni hablar. O a las personas que hay en el mundo. Pero cuando haya una profundidad de esa bendita palabra. Y le vuelvo a repetir, ese Dios te bendiga. Es un deseo carnal. Es un deseo sin entendimiento, sin profundidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primeramente porque no está escrito. Porque es algo que la iglesia tomó a bien. Yo no sé alguien cuándo, en qué momento, cuándo nació. La verdad, les soy honesto, no me preocupé en indagar cuándo nació ese Dios te bendiga, si es que en la historia de la iglesia aparece. No sé cuándo sucedió. Alguien lo expresó, a alguien le gustó y se volvió una costumbre. Una costumbre sin el mayor entendimiento. ¿Qué te estoy deseando con el Dios te bendiga? ¿Qué te estoy diciendo? De verdad, cuando le dices Dios te bendiga, desde tu corazón estás diciéndole, Señor Jesucristo, haz algo por esta persona. Es una costumbre, amado hermano. Por eso no pasa nada. Dios le bendiga, hermano. Sí, Dios le bendiga. Pues ahí encárgate, Dios, de él. Pero en tu interior, en tu corazón, lo que Dios ve, lo que Dios juzga, ¿qué le estás deseando a esa persona? ¿Cuál es el bien que le estás deseando? Ni siquiera pasa por tu mente, amado hermano. Ni siquiera pasa por tu mente. Quizá el hermano le está yendo mal económicamente y tú dices, Dios te bendiga. Ay, Señor, ayúdalo a que encuentre trabajo, a que se levante, qué sé yo. Quizá no lo expresas con tus labios, pero en tu corazón. Quizá ese matrimonio está teniendo problemas. Hermano, Dios le bendiga, Señor. Ayúdalos.
Que tu paz llegue a ese hogar, que tus ángeles, Señor, desciendan a ese hogar. ¿Pasó por tu corazón antes del Dios te bendiga? Cuando bendices a tu mujer, cuando bendices a tu hijo, a tu marido. ¿Qué pasó por tu corazón antes del Dios te bendiga? Nada. No pasó nada. No hubo un sentimiento de tu corazón para expresar Dios te bendiga. ¿Qué cree que va a pasar en la vida de la persona que recibió eso? Exactamente lo mismo, nada, madre hermano. Porque no le estamos deseando nada, porque no le estamos diciendo nada, porque creemos que el Dios te bendiga. Es una expresión agradable a Dios. Y le estamos poniendo toda la carga al Señor. Cuando el Señor dijo, ámense los unos a los otros. No échame a tu hermano. No lávate las manos como Poncio Pilatos y échame a mí la culpa y la bronca de tu hermano. Al que te bendiga lo bendeciré. Al que te bendiga lo bendeciré. No al que diga bendito, al que te haga bendito. Cuando tú bendices a un hermano, hablando del caso del que tiene alguna carencia económica, no es decirle Dios te bendiga. Esa no es una bendición. Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, venga la prosperidad a tu hogar. Hermano, en el nombre de Jesucristo, el mal que ha venido a tu vida se ha quebrantado. Eso es una bendición. Hermano, el mal que está atacando a tu familia en el nombre de Jesucristo se ha quebrantado. Y venga la sanidad a tu hogar. Eso es una bendición. El hermano que está enfermo, en el nombre de Jesucristo, esta enfermedad sea quebrantada de tu cuerpo y venga la sanidad. Eso es una bendición. Se está declarando el bien del corazón. Pero le vuelvo a repetir, ya estamos cayendo en una religiosidad y en una costumbre y en una apatía de Dios te bendiga. Y nada pasa, ni en su vida. Porque usted no está bendiciendo. ¿Cómo lo va a bendecir Dios? Si tú bendices, yo te bendeciré, dice el Señor. Pero tú no le estás dando nada a tu hermano. ¿Cómo pues te lo voy a dar yo? Y son costumbres equivocadas que hemos adoptado. ¿Sí? Porque no hemos entendido la profundidad. ¿Qué es gracia? Eso todos lo sabemos. La gracia significa un favor desmerecido, pero la gracia no se aplica, no tiene exclusividad a Cristo ni a Dios. Yo estoy aquí por gracia. ¿Quién de ustedes testifique delante de Dios hizo algo para recibir lo que está recibiendo? La gracia es el favor desmerecido, pero no aplica como la iglesia cree o ha llegado a creer que gracia es un don exclusivo de Dios, como el gozo. El gozo sí tiene una exclusividad. Aunque el mundo lo cambie, gozo es la alegría del Espíritu Santo, solamente Él. Cuando usted se goza es porque el Espíritu Santo está en usted y en mí. Usted puede estar oyendo una alabanza y yo no sé si usted lo ha vivido, pero se puede estar riendo y llorando al mismo tiempo. Está gozándose porque la presencia de Dios está ahí, pero está derramado porque usted sabe que Dios está haciendo algo en su vida.
Entonces la palabra gracia podemos recibir de gracia de muchas personas, pero nos hemos conformado a ese significado, el favor desmerecido de Dios, el favor. Pero ¿cuál es el favor desmerecido de Dios? Que te vaya bien en el trabajo, que llegues con bien a tu casa. Eso es parte del cerco que Dios pone en tu vida. Eso no es el favor de Dios. Que pagues tus deudas económicas, que se acaben los problemas en casa. Ese no es el favor de Dios. Eso es parte de la bendición, de la presencia de Dios. Pero entonces, por eso reincido, por eso insisto mucho en esto, amado hermano. En ir más profundo, en involucrarnos más en esa sabiduría. ¿Qué es? ¿Qué es la gracia? ¿Cuál es el favor desmerecido de Dios? ¿Qué le deseamos a alguien cuando le estamos diciendo gracia y paz del Señor Jesucristo y de Dios Padre? Cambiar ese Dios te bendiga, porque le estás diciendo gracia, ya estás expresando qué. Ya sale de tu boca qué estás queriendo que pase en la vida de esa persona. Gracia y paz. Gracia y paz tengas en tu vida. Pero no la gracia y la paz que el mundo te da, o la que yo te puedo ofrecer, o la que yo te puedo desear, sino la del Señor, la de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vamos brevemente a ver 3 casos bíblicos, porque hay diversos. La Biblia está llena de testimonios de la gracia de Dios, del favor de Dios. Pero vamos solamente a tomar ahorita, porque si no, nunca acabamos. Le vuelvo a repetir, si queremos ver la gracia de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, usted la va a encontrar en toda la Biblia. Amén. Solamente vamos a ver tres testimonios bíblicos para poder entender la profundidad de lo que es la gracia de Dios. Primeramente, vamos a ver en Adán y Eva la gracia de Dios. ¿Cómo es que Adán y Eva cometen el pecado, pero Dios en su gracia haya la manera de que ellos sean perdonados? ¿Por qué razón? Porque ni Adán ni Eva, ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, muestran o manifiestan, la Biblia no nos habla de que Adán y Eva se arrepintieron, pidieron perdón y quedaron en paz con Dios. Nunca sucedió, la Biblia no nos los muestra, pero el amor de Dios, la gracia de Dios, ¿qué hace? Hace un sacrificio por medio de un animal. ¿Para qué? Para que el pecado de Adán y Eva fuera perdonado. Que aquí hay otro error y voy a abrir un breve paréntesis. Que en toda la iglesia, en Cristo, se divulga porque se cree que el pecado que separó al hombre, y lo hemos dicho en varias ocasiones, es la desobediencia. No fue la desobediencia. Una cosa es ser desobedientes y otra cosa muy distinta es ser rebeldes. ¿Sí? Dice la palabra en el libro de Romanos, no le voy a dar la cita bíblica para que lo lea usted todo, ¿sí?, que Dios nos sujetó a desobediencia para mostrar su misericordia con todo. Entonces, si nosotros aseguramos que el hombre fue separado de Dios por causa de la desobediencia, ¿a quién estamos haciendo culpable? A Dios mismo. Entonces Dios está mal. Primeramente nos acerca a Él y después nos aleja de Él. ¿Qué pasa en la mente de Dios? No, amado hermano, no. Aquí también hay profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Sí?
La desobediencia alcanza misericordia, alcanza gracia. Pero la rebeldía nos va a llevar al juicio. Cuando nosotros pecamos, lo vemos en el mismo texto, ¿sí? Vemos que Adán y Eva pecaron, pero aún después de su pecado, Dios se manifestó a ellos. Aún después de echarlos del huerto de Edén, Dios tuvo contacto con ellos. Entonces el pecado no los separó de Dios. Fue la rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía de Adán y Eva? Que prefirieron pagar las consecuencias del pecado antes que arrepentirse y pedir perdón. Adán y Eva tal vez pensaron, híjole, si yo me arrepiento, Dios te va a separar de mí. Yo te amo tanto, Eva, yo te amo tanto, Adán, que prefiero parir con dolores, prefiero trabajar con el sudor de mi frente antes que separarme de ti. Dios no los iba a separar, amado hermano. Dios se la hizo, Dios se la dio. Dios no se la iba a quitar. Y quiero que entendamos esto, amado mío. ¿Por qué razón? Porque vemos humanamente a Adán y podemos justificarlo diciendo, pero no lo sabía. Ahora yo ya lo sé por la Biblia. No. Cuando Adán y Eva fueron hechos, fueron creados, tenían la imagen y la semejanza de Dios. Eran seres completamente sabios, entendidos. Vemos cómo Adán se presenta a Dios delante de él y cómo Adán tiene una conversación con Dios. La mujer que tú me diste. Estamos hablando de una persona inteligente, entendida de lo que estaba pasando. Entonces no podemos justificar a Adán en decir, es que no conocía, es que no había tenido experiencia. Dios le había dado una sabiduría perfecta para que entendiera todas las cosas. Antes de hablar con Dios, había llamado a todos los animales por nombre. Antes de tener ese enfrentamiento con Dios, labraba el huerto. Antes de ese enfrentamiento ya había tenido una comunión con esa mujer. No hay una excusa para Adán y para Eva. No quisieron arrepentirse. ¿Por qué fue desechado Satanás? Por rebelde. Porque quiso ir en contra. No, yo sé que no lo voy a vencer. Si alguien conoce a Dios más que usted y que yo, ese es Satanás. Y aún así quiso enfrentarlo. Cuando usted y yo sabemos que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios y no tenemos ni remordimiento, ni preocupación, ni nos interesa lo que vaya a venir, eso ya es ser rebeldes. Ese es el pecado que separa al hombre de la presencia de Dios. La rebeldía, ir contra Dios. El Señor le dijo, mira Eva, esto y esto va a pasar en tu vida. Mira Adán, esto y esto va a pasar. No le hace. Oye Adán, pero estás mejor dentro del huerto de Edén. Voy a la tierra. Yo hice el huerto para ti, me voy a la tierra. Eva, tus preñeces no deben de ser a ti. Así las voy a sufrir. Tu camino está en el huerto. Me voy al mundo. Es entender, amado hermano, para que podamos expresarle verdaderamente a las personas qué es lo que nos separa de Dios. No es Dios, es nuestro libre albedrío de ir en contra de Dios. A nadie, amado hermano, a nadie. El Señor Jesucristo dice la palabra en San Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesucristo quitó el pecado, pero no nada más el pecado de los creyentes,
Al menos yo fui escuchado por Dios siendo enemigo de Dios. Yo no fui escuchado por Dios habiéndome convertido a Cristo. Yo recibí la misericordia y el favor de Dios cuando iba en contra de Dios. Porque Cristo quitó el pecado. No se necesita ser un hijo de Dios para ser oído por Dios. Se necesita creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo para ser adoptado por Dios. Es muy diferente. Entonces, una cosa es la rebeldía, que es el caso de Adán y Eva, y otra cosa es la desobediencia, que de todas maneras les permitió, porque Dios nos sujetó. ¿En qué momento nos sujeta Dios a la desobediencia? Cuando nos hace libres de elegir el bien y el mal. Ir en el camino que Dios nos manda o ir en contra de ese camino que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sí? Entonces vemos la gracia de Dios que dice, bueno, estos no se arrepintieron. Tengo que hacer algo porque si no, el pecado los va a matar. Sacrifica un animal, los viste de esas pieles, para que a través que algo que Adán y Eva tampoco entendieron, es que Dios les puso esa piel para que ellos tuvieran entendimiento de lo que se había tenido que sacrificar por su causa, para tener un motivo encima y presente, continuo, de una acción de gracias a Dios que no vemos, al menos bíblicamente, no vemos expresado por parte de Adán y Eva. ¿Sí? Otro caso en el que vemos la gracia de Dios es en el caso de Noé. Dice la palabra que la tierra estaba tan llena de maldad que los pensamientos de los hombres solamente eran para mal, que llega al extremo que dice Dios, voy a destruir toda esta vida. Todo hombre, toda mujer, todo animal. Pero para mostrar su misericordia, haya gracia delante de Dios. Dios visita la tierra, Dios ve todas las personas que pudieron haber en ese tiempo y dice, este es el mejor de todos. Y a través de Noé, Dios muestra su misericordia y dice, la humanidad no va a ser exterminada. Y salva a Noé y a su familia. Vemos cómo Dios siempre está actuando a favor de la humanidad, aunque nosotros mismos siempre estamos en contra de Dios, Dios siempre está actuando a nuestro favor. El tercer caso, el caso de Moisés. Moisés al principio era un hombre que no quería servirle a Dios, siempre le puso pretextos. Mira, yo soy torpe, yo no sé hablar, ¿por qué me mandas a mí? ¿Quién les voy a decir que me mandó? Y vemos que el Señor se levantó en contra de Moisés, pero a través del sacrificio. Escuche bien lo que pasa en la gracia de Dios. Para que la gracia de Dios se manifieste, siempre tiene que haber un sacrificio. Dios siempre va a sacrificar algo para que su gracia se manifieste. En Adán y Eva fue ese animal. Para que la humanidad no fuera extinguida, muchos tuvieron que ser sacrificados. En Moisés, el sacrificio que hace para que Moisés no fuera desechado de parte de Dios es que su esposa sacrifica el prepucio de su hijo. Y entonces Dios lo perdona, Dios lo instituye, lo enseña para ser guía de ese pueblo, para llevar ese pueblo a donde Dios lo quería. Vemos en estos y en todos los casos de la Biblia que la gracia de Dios tiene dos tiempos o tiene dos fases.
Primeramente es perdonar, ignorar el pecado. Y la segunda es transformar, es santificar. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Primera de Corintios 1:30 dice la palabra de Dios: mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es la gracia de Dios. Esto no es que Dios te dio un trabajo, esto no es que Dios sanó tu matrimonio, esto no es que ahora te van bien económicamente, esto no es porque ahora ya no te juntas con aquellas personas. La gracia de Dios tiene, digamos, o llamémoslo así, 4 elementos: sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando tú le dices a alguien gracia y paz de Dios, le estás deseando que Dios limpie su vida, cambie su vida. Por eso esos 3 ejemplos. Vemos que Dios cambió, vemos que Adán y Eva fueron cambiados por la gracia de Dios, que la humanidad fue cambiada por la gracia de Dios a través de Noé, que el pueblo de Dios fue cambiado por la gracia de Dios por medio de Moisés. Cuando nosotros expresamos verdaderamente de corazón, o a partir de hoy, cuando expresemos gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, es porque tenemos entendido qué queremos que pase en la vida de esa persona. No es como el Dios te bendiga, que nunca pasó por aquí, por nuestra mente, algún bien para esa persona, sino simplemente por una costumbre. Vaya por favor al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 y versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando usted y yo alcanzamos gracia delante de Dios, somos transformados. Ese es el favor de Dios. El favor desmerecido. Tú no mereces, tú no haces nada, amado hermano, o quizá muy poco, lo sabe Dios, lo juzgue Dios, tampoco te desaliento, pero tú y yo trabajamos muy poco en la transformación, en ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero eso no significa, se recuerda también aquel maravilloso estudio: lo guardo en Cristo Jesús, en mi corazón. Tus pensamientos no son Dios. Lo que tú pienses no es lo que Dios está pensando. Lo que tú crees que está pasando, que Dios está haciendo, muchas veces dices: no, es que Dios ya no me quiere, es que Dios está enojado contra mí. Eso es un engaño en tu corazón, porque Dios es fiel a sus palabras. Y si Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Dios lo va a cumplir, porque no lo condicionó. La Biblia no nos muestra una condición. La Biblia no nos dice: bueno, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, pero mira, esta es la lista de requisitos que necesito que hagas. No hay una sola condición para que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Es un favor que no merecemos.
pero nos fue dado por Dios. Yo voy a estar contigo, yo voy a trabajar contigo, en ti. Aunque tú ni siquiera tengas idea de lo que yo estoy haciendo. Yo voy a acabar mi obra en ti porque yo me he comprometido contigo. Porque yo no condicioné la transformación de tu vida. Quizá la única condición que Dios nos pueda poner es creer en Él. La fe y el bautismo. Dice el Señor, ¿creíste en mí? Bautízate. ¿Te bautizaste? Lo demás, yo voy a ir trabajando. Ese es el favor que Dios nos da. Esa es la gracia, el favor desmerecido de Dios es que vamos a ser completa y absolutamente transformados. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, del 11 al 13, dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. ¿Quién lo va a hacer? Él mismo. Él mismo va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No a un cristiano, no a un pequeño Cristo, sino a la estatura de un Hijo de Dios. Ese es el trabajo y el compromiso que Dios tiene para contigo, y que cuando tú y yo le deseamos gracia a la persona, le estamos diciendo: Dios te limpie de tus pecados, Dios ignore tus pecados y te transforme en una persona distinta. ¿Qué es comparado con un Dios te bendiga? Un Dios te bendiga, le vuelvo a repetir, no es nada. No le estamos deseando nada. Pero bendita la sabiduría del Espíritu de Dios. Porque cuando usted le diga gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, usted le está deseando una transformación a esa persona. No solamente que le vaya bien, que esa persona alcance la plenitud de Cristo. La gracia de Dios es perdonar, ignorar los pecados. El favor de Dios es que a pesar de que no dejamos de pecar, nos convertirá en imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. A pesar de del ir en contra de esa bendita y poderosa transformación, Dios no va a desistir, porque se ha comprometido consigo mismo. Ha dado su nombre y su espíritu para cumplirlo. Primera de Juan 3, 1 y 2 dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados cristianos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Al Señor le decían: ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Dinos dónde está tu Padre. Por eso no lo conocieron, porque no conocieron al Padre. Porque el mundo no conoce al Padre, lo va a desconocer a usted. El mundo lo conocerá como cristiano, bueno, pues eso ya es cosa suya. Pero Dios no nos llama cristianos. Amados, ahora somos nuevamente hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No hay carne que pueda ver a Dios. Dios fue visto porque se hizo carne, pero la naturaleza divina de Dios se tiene que ver con esa misma naturaleza. Para poder ver a Dios como Dios es verdaderamente, necesitamos que esa naturaleza nos sea concedida para que no nos consuma. Pero aquí el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, nos confirma: no hay cristianos. Mis hijos no son pequeños Cristos. Vemos en la parábola de la viña que nos muestra el Señor, mandó a sus siervos, mandó a otros mayores y mandó al hijo, porque era mucho más. Por tanto, no puede ser un pequeño Cristo, porque es grande el que es hecho hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos a profundidad también qué es identidad. Yo no puedo poner en duda, o al menos, por ejemplo, si yo le pregunto: oiga, hermana, ¿usted es hombre o es mujer? Lo primero que me voy a llevar es un cachetadón. ¿Sí? Yo soy una mujer. Usted está segura de su identidad. Usted está completamente convencida de que usted es una mujer por dentro y por fuera. No hay duda. Aunque quizá para muchos la haya, para usted no la hay. Esa misma convicción tiene que estar en su corazón de que usted es o un cristiano o un hijo de Dios. O una hija de Dios. Sin lugar a dudas. Porque la palabra de Dios es lo que nos está diciendo. Le vuelvo a repetir. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya vamos a terminar. Tenemos que conocer las Escrituras para hablar conforme a las Escrituras. La gracia de Jesucristo. Hablamos de la gracia de Dios. Una vez más. La gracia de Dios es perdonar todos los pecados. El favor de Dios es que a pesar de que seguimos cometiendo pecados, Él seguirá trabajando hasta convertirnos en figura e imagen del Señor Jesucristo. La gracia de Jesucristo es habernos dado su Espíritu Santo. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16 del 7 al 13 dice la palabra del Señor: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y mire la gracia, el favor que el Espíritu Santo nos hace. Jesucristo nos hizo el favor al darnos su Espíritu. Y el Espíritu Santo nos hace el favor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él les dirá: esto no es bueno. No es bueno que digas Dios te bendiga. No es bueno que te llames cristiano. No es bueno el tipo de enseñanza que hoy día se está implementando en la iglesia de Cristo. ¿Saben qué está cayendo en la iglesia de Cristo, amado hermano? En lo que es la iglesia católica. La iglesia católica, ¿se recuerda? Le agarraban, le leían una parte de la Biblia y todo lo demás era sermón. Hoy la iglesia de Cristo está cayendo en eso. Le toman un versículo bíblico y le avientan o nos dan un sermón,
un estudio, teología, historia y no sé cuánta cosa más. Y se está perdiendo la Biblia del púlpito. En los tiempos en los que el Señor me llamó mínimo, hermano, el pastor de esa iglesia nos hacía buscar 10 versículos bíblicos de ese mensaje para confirmar, para reafirmar, para sobreedificar con oro el mensaje. Hoy le vuelvo a repetir, hay iglesias que están adoptando ese sistema de la iglesia católica. Te voy a leer una partecita y todo lo demás, a ver de dónde me sale. Por eso el Señor reprende a su iglesia. Si yo ya te di las bases, los fundamentos, los mandamientos, la dirección que debe de llevar mi iglesia, ¿por qué los has trastornado? ¿Por qué le has aumentado? ¿Por qué le has quitado? Estamos equivocándonos, y dice la palabra, el Espíritu los guiará a toda verdad. ¿Quién nos va a guiar a la verdad? No es la teología, no es la hermenéutica, no es la escatología, no es el pastor, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. El que podemos decir abiertamente, me atrevo a decir, está clamando en este último tiempo: vuélvanse a mí. Como el Espíritu del Señor en aquel tiempo le decía: vuélvanse al Señor y Dios se volverá a ustedes. Estamos por vivir, amado hermano, el regreso del Señor Jesucristo. El acontecimiento más maravilloso de la historia de la humanidad. Nadie lo vio venir. En su primera visitación no fue un acto tan maravilloso, tan glorioso, tan expresivo para toda la humanidad. Vino muy encubierto, vino muy oculto. Los que fueron preparados para ver esa revelación, pues lo vivieron. Pero la segunda venida dice que todo ojo lo verá. Y lo verá descender con poder y gloria. Y ojo con esto también, amado hermano. La palabra no quiere decir que desde aquí todos verán a la persona de Jesucristo. No descenderá, ya lo hablamos. Los que se queden en la tierra verán su gloria, pero los que seamos levantados lo veremos a Él. Porque no todos son dignos de verlo, porque no todos amaron el ver su precioso rostro. Unos dirán: allá está, en aquella nube. Es lo que alcanzaste, mi amigo. Es por lo que trabajaste. Pero quienes extendamos nuestras manos, nuestros brazos a los santos ángeles, seremos presentados delante de Él. Entonces dice la palabra que Él nos guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y nos lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío. Tomará de lo mío. En lo que Jesucristo nos ha dado, el único que nos puede dar más es el bendito y santo Espíritu de Dios. Que porque tú no lo ves, no existe, bueno, ya es cosa tuya. Por eso dice que el mundo no lo recibe, porque lo quiere ver. Pero la gracia de Dios nos ayuda a creer sin ver. El favor de Jesucristo es no dejarnos a pesar de nuestros pecados. San Mateo 28:20, la promesa maravillosa que Dios nos hace. He aquí, yo estoy contigo todos los días. He aquí, yo estaré contigo todos los días sin condición alguna.
sin condición alguna. Yo voy a estar contigo y Dios va a cumplir esa palabra. No importa lo que tú pienses, no importa que tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos te traicionen y digan, Dios me ha abandonado. Él estará contigo. Como Dios y como hombre, escucha lo que te digo, amado hermano. Como Dios y como hombre, Jesucristo va a actuar, es decir, la gracia siempre a tu favor. Siempre a tu favor. Si Dios ve que el pecado te va a matar, el primero que va a corregirte es Él. Para que el pecado no te mate, prefiere Dios sacudirte. Para que no seas separado de Dios, prefiere y ha hecho el único y último sacrificio que se puede hacer, que es el de nuestro amado Padre y Señor Jesucristo. Ya no hay otro sacrificio más. Ya Dios no va a hacer más en cuestión de sacrificio, para que su gracia llegue a tu vida, para que la transformación se manifieste a tu vida. El sacrificio ya fue hecho. Simplemente es aceptar la gracia de Dios. Simplemente es entender que la gracia de Dios y del Señor Jesucristo es un favor desmerecido. ¿Cuál es ese favor? Transformarte. Transformarte. Y terminará Dios su obra hasta que Él venga. Cuando se le declara a alguien la gracia y la paz de Dios y de Jesucristo, le estás deseando que Dios perdone todos sus pecados, limpie con la sangre de Jesús todos sus males y lo transforme a imagen y semejanza del unigénito Hijo del Padre. Eso es lo que se le desea a las personas. La gracia y la paz del Señor. Y a pesar de cómo está viviendo el mundo, usted esté tranquilo y confiado en Dios. Eso es la paz de Dios. Vemos el mundo hecho un caos. Lo decíamos hace un momento al principio. ¿Cuántas personas pasaron por esa calle por la que usted pasa y a cuántas las asaltaron? ¿A cuántas las golpearon? Usted fue y regresó con bien. Usted anduvo altas horas. Oye, pero se recuerda 15 días antes o 8 días antes, no recuerdo, ya no lo recuerdo bien. Fuimos, para gloria de Dios, fuimos a la extinta feria de Chapultepec. Mi esposa y mis hijos no se subieron. Y no es casualidad. El diablo sabe aquí. El carrito iba lleno, amado hermano, de verdad se lo digo. Un panzón igual que yo a un lado de mí. Y a la semana siguiente sucede la tragedia. 8 días después y el mismo acto y con consecuencias fatales. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? Oye, que ayer asaltaron, pero yo pasé. Oye, que hubo una balacera. Ni escuché. Que aparecieron 3 muertos. Si yo anduve por ahí. Ese es el favor desmerecido que Dios le da. La cobertura de nuestro Padre Celestial. Usted era digno porque si usted andaba por ahí, pues andaba fuera del camino de Dios. Pero Dios dijo, yo tengo un compromiso contigo. Quiero hacer de ti una nueva criatura y no te van a matar antes de tiempo. Y no vas a perecer antes de tiempo, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa. Hasta que yo termine, entonces, sabe Dios cómo vas a terminar, amado hermano. Y si lo quieres saber, por ahí, no sé si usted lo recuerda, no sé si mandé la enseñanza de este hermano. Dice que hay 2 cosas que en este mundo no sabemos. Cuando vivimos, cuando hemos de morir, de qué manera hemos de morir. A veces no quiero
hablar mucho porque pareciera como que estoy en contra de los hermanos y que yo quiero levantar una doctrina en contra de eso. Pero la Biblia nos muestra que Pedro y Pablo supieron cuándo y cómo habían de morir. Pero ¿sabe por qué? Porque estaban con Dios. El Señor le dijo: Pablo, tu tiempo va a terminar. Pedro, decía yo, anciano, me ha sido revelado por el Espíritu que mi tiempo ya se acabó. ¿Quiere usted saberlo? El único que le puede decir la verdad es precisamente el Espíritu del Señor. Yo anuncio lo por venir. ¿Quiere saber qué va a pasar antes de que usted invierta en ese negocio? Vaya a Cristo. ¿Quiere usted saber qué va a pasar con esa relación? Vaya a Cristo. ¿Quiere usted saber cómo van a terminar sus hijos? Vaya a Cristo. ¿Quiere usted saber las intenciones de las personas que le rodean? El único que conoce el porvenir es el Señor. Señor, ¿sí me conviene asociarme con estas personas? ¿Sí me conviene hablarles? ¿Vas a hacer algo con esa persona? ¿O solamente estoy yendo en contra de tu voluntad, dándole lo santo a los perros y las perlas a los cerdos? Yo anuncio lo por venir. El Espíritu les hará saber las cosas que habrán de venir. Les conviene que yo me vaya porque Él les dará a conocer la verdad. Es un favor maravilloso que no hemos dimensionado, pero que tenemos de parte de Dios. Que ya Dios nos lo dio. Ya está en ti. Ya trabaja a tu favor. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Valorarlo y compartirlo, expresando verdaderamente la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo te sean multiplicadas con todo el entendimiento que el Espíritu Santo nos ha dado. Hablar la palabra de Dios conforme a las Escrituras traerá la buena voluntad de Dios. Vamos a terminar. San Mateo capítulo 22, versículo 29. San Mateo capítulo 22, versículo 29, en el nombre del Señor Jesús. Hablar las Escrituras como están escritas. No cambiarlas, no modificarlas, no ponerle flores, no trastornarlas por el tiempo en el que estamos viviendo. San Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: se equivocan y erran. El peor error que pueden cometer es ignorar las Escrituras y el poder de Dios en esas Escrituras. Escuche lo que nos dice el Espíritu Santo hoy. No las ignores, porque como están escritas, tienen poder. Si tú y yo las cambiamos, anulamos ese poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio o en la Escritura, ¿sí?, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito. La justicia de Dios para fe se revela como está escrito, no como lo modifiques, no como lo hayas entendido, no como pensaste que era correcto o que se podía transformar al tiempo que estás viviendo, sino como está escrito. Si está escrito, Dios te bendiga, así bendice a tu hermano. Pero si no está escrito, y lo que sí está escrito es gracia y paz. Pablo añade, y Juan
añaden, hablándole a Timoteo, Pablo, y en una de sus epístolas, en la segunda epístola, Juan, añade misericordia. Es decir, podemos añadirle. Pero lo que va a bendecir al hermano es la gracia, la paz de Dios. Y si tú le quieres añadir misericordia, bendición, abundancia, prosperidad, salud, sanidad, crecimiento, no lo sé. Pero eso es bendecir al hermano. Declararle el bien. No dejar al aire el bien. Pues ay, hermano, yo te bendigo y ahí escoge de lo que te he mandado a ver qué te sirve. ¿Qué es la bendición que el hermano necesita? Sanidad. Hermano, sé sano en el nombre de Jesucristo. Hermano, recibe la sanidad en el nombre del Señor Jesús. Y si el hermano es amado y simplemente queremos hacer una buena costumbre, gracia y paz del Señor Jesucristo y de Dios Padre te sean multiplicadas, amado hermano. Siga Dios transformando tu vida. Siga Dios limpiando tu vida y cambiando tu ser en la imagen y semejanza de Jesucristo. Eso es gracia y paz. Eso es lo que Dios dice, lo que está escrito, lo que las Escrituras verdaderamente nos ponen para obedecer a Dios y declararlo. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a darle gracias por su palabra. Gracias a Dios por la oportunidad de poder ser dignos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.